Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, para el día de hoy vamos a ir mirando acerca del Padre amado. Entonces, primero, pues contemplamos esta imagen a San José como modelo de padre, ¿no? Aquí una imagen precisamente, pues, de un papá. Muy bien. Entonces, como Padre amado, contemplamos la grandeza como esposo de María y como padre de Jesús. Entonces, la grandeza de San José está precisamente en esa misión, en esa tarea que desempeña como esposo de María, pero también como padre de Jesús. Por eso es modelo de esposo y padre. Esta grandeza de San José en un servicio, el servicio a la economía de la encarnación y por tanto de la salvación. Un servicio generoso, una entrega generosa que realiza precisamente San José. Hay un elemento clave en la paternidad de San José, el servicio, el sacrificio, la misión. Entonces San José es ese elemento de servir al Redentor, de servir a la Virgen María, de sacrificarse, porque tiene que entregarse totalmente a la tarea, a la misión que Dios le ha desempeñado como Padre en la tierra del Redentor. Entonces aquí ya podemos nosotros colocar en paralelo la paternidad que nosotros conocemos en nuestras familias, en las comunidades. Esa paternidad está en clave de servicio, está en clave de sacrificio, está en clave de misión, de entrega. La paternidad también como un don total de sí mismo, una entrega total. O sea, es 24 horas que San José se está entregando, donando, precisamente como Padre del Redentor. Por eso es una entrega total, un don de sí mismo. De pronto, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O todo está claro? Hasta ahí. Sí, sí, está claro. Bueno, y en esa relación con nuestra realidad cercana, nuestros padres. Sí, ahí sí está. Ahí puede estar el break de muchas personas, de muchos corazones, ¿no? Claro, Porque es como ese punto de partida para que tú puedas reconocer o no el vínculo entre un padre, el Padre José, el Padre Celestial. Es como ese puente, ¿no? El que haría uno con María también, de alguna manera, ¿no? claro, claro, por eso la tarea, la misión tan importante del papá y de la mamá en la familia, ¿sí? Porque es como la impronta, la imagen de Dios que es familia en esta realidad de la tierra, ¿no? El servicio, el sacrificio, la misión, la entrega, para dejar ver el rostro del Padre eterno, de Dios. Qué duro. El don total de sí mismo. Entonces encontramos el sí de María. Hágase en mí según tu palabra.
pero también está el sí de San José. Implica la total donación, entrega del tiempo, de las capacidades, de las habilidades de su ser, total. Encontramos entonces también en San José, en esta clave de Padre amado, la vocación de amor doméstico en oblación sobrehumana. Es decir, ese llamado a la familia, el amor doméstico, la familia, pero en una clave de entrega sobrehumana, porque implica lo que hemos visto anteriormente, la donación total, el esfuerzo, la dedicación que va más allá de todo, precisamente por la misión que ha recibido de ser custodio del Redentor. Implicará también renuncia, ¿no, padre? Claro, no hay vocación sin renuncia. Ujú. Y cuando habla de oblación es sacrificio, ¿sí? La ofrenda sacrificial, ¿no? Se entrega como oblación, ¿sí? Porque está de fondo el bien mayor, ¿no? Estamos hablando de la salvación de la humanidad. Entonces aquí queda de lado el ego, queda aquí de lado mi propio beneficio, porque está primando la salvación, ¿no? La salvación de las almas, de la humanidad. Por eso la oblación, la entrega. Se necesita de un corazón generoso, capaz de negarse a sí mismo para entregarse en esta clave de servicio, en esta misión. Claro, porque la primera renuncia sería a realmente hacer el padre padre, ¿no? Claro, claro. O sea, ahí la paternidad se abre una dimensión más plena, porque no está solo en la dinámica de la carne y la sangre, ¿no? Nacido de carne es carnal, ¿no? Aquí se está participando en una dinámica mucho más amplia, más profunda, más grande, Ujú. ¿sí? Y se hace por eso cuando dice el Señor, el renunciar, ¿no? Los eunucos que se hacen por el reino, ¿sí? Ujú. Pero de fondo, o sea, no es simplemente no tener hijos porque sí, porque es cómodo, Ujú. sino que implica una entrega, una oblación, ¿sí? Hay un sentido de fondo, una razón de ser. Entonces la paternidad se vuelve fecunda, ¿sí? Así como la maternidad de la Virgen María, ¿no? En la cruz, madre de la humanidad. Entonces se abre a la fecundidad de ese nivel, a la paternidad de ese nivel. Es como si se corriera una cortina, ¿no? Sí, por eso, por ejemplo, el sacerdote es padre de tantos. Llega a una comunidad y ¿cuántos hijos tiene usted en su parroquia? Pues aquí son 12.000 habitantes y en la otra parroquia otros 10.000, entonces Claro. es una paternidad fecunda. Ok, bueno, todo en clave de servicio al Mesías. ¿Sí? Entonces hay una centralidad del reino, una centralidad del servicio al Mesías. ¿Sí? Fijo los ojos en Jesús, nos dirá la carta a los hebreos. El modelo de eso será San José. ¿Sí? Todo en clave de servicio al Mesías. Todo lo que él hace es servicio al Mesías, al Salvador, al Redentor, ¿no? Por eso es el custodio, el que está siempre ahí. ¿Sí? Papel en la historia de la salvación. ¿Cuál será el papel de San José en la historia de la salvación? O bueno, primero, ¿qué es historia de salvación?
¿Qué opinan ustedes? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hace parte. ¿Qué será la historia de salvación? ¿Han escuchado de esa idea? Sí, tiene que ver con toda la revelación de pronto, Sí, también. desde la creación hasta... Sí. Sí, la Vea que historia como... es algo que se debe saber desde catequesis. ¿Hace cuánto vio catequesis? Uy, ayer, padre. No pregunte, padre, no sea indiscreto. Casi que le estoy empezando la historia. No, hablamos de historia de salvación y la historia de salvación y la historia de salvación y Abraham, Moisés, ¿no? Los padres, Jacob, el Isaac, el rey David, el rey Salomón, ¿no? Sí, Es la historia humana que se entrelaza con la acción de Dios para salvar a la humanidad. Es Dios que se hace partícipe en la historia humana. Por eso se vuelve historia de salvación, ¿sí? Entonces ya no es solamente la cronología de lo que va pasando en la historia de la humanidad, sino que en esa realidad que vive el ser humano se hace presente Dios para salvar. Por eso nos diría hace poco la carta a los hebreos, en el tiempo propicio, ¿no? La culminación del tiempo, se hace presente el verbo, el Hijo de Dios, ¿no? De muchas maneras, por muchos profetas, Dios habló, pero, ¿sí? Llega el momento central, en el cual se da la encarnación, el acontecimiento de la encarnación, ¿sí? Todo ha sido preparación para la encarnación, y desde la encarnación para la redención, ¿sí? Entonces, en esa historia de salvación, la historia de la humanidad, el papel de San José será o no importante. ¿Qué opinan? San José es la figura paterna más importante en el papel de salvación. Es que nos enseña y nos de que él como padre se entregó por completo a este papel, que si no fuera por él, no lo tendríamos como el patrón de tantas cosas. Padre adoptivo, maestro, carpintero, o sea, el papel de San José, creo que viene a ser no igual, pero sí de la suma importancia que tiene el papel de María, porque en base a la familia se construye la vida. Total. Claro. Entonces, en esa entrega, ¿no? De San José, que aporta, es el sí de San José, así como está el sí de la Virgen María, ¿no? Está el sí de San José, porque el Salvador nace en una familia, pero pues para que haya familia se necesita del papá y la mamá. Y en San José, pues se va a entrelazar precisamente con la historia humana. Por eso el trabajo de San Mateo, la genealogía de Jesús, para presentar cómo se cumple en Jesús la promesa de Dios del Salvador. Y en el signo de la Virgen, ¿no? Un signo, porque Dios promete un signo y el signo visible, real, es la Virgen, desposada con, pero el signo es la Virgen, que está encinta y da a luz un hijo. Para cumplir la promesa, pues efectivamente la Virgen tiene que ser virgen, en todo el sentido. Y San José que se hace ahí presente con su sí como el custodio, la palabra custodio, el redentor, que está ahí al servicio precisamente del Salvador.
Por el pueblo cristiano, San José es amado, amado por el pueblo cristiano. Aún en el silencio, aún en la humildad, pero el pueblo cristiano a lo largo de la historia le ha amado. Reconoce la importancia, la presencia de San José, aún en el silencio, aún en la misma humildad. Aquí ya podemos también preguntarnos, ¿qué tanto amo, no, a San José? A San José le han dedicado muchas iglesias en el mundo. Entonces, esto nos deja ver el amor del pueblo cristiano a San José, al dedicarle a las iglesias. Aquí en Samacá, por ejemplo, en el altar mayor, encontramos arriba la imagen de San José, una imagen pequeñita, pero está en la parte alta del altar mayor del templo. De pronto, ¿alguno de los de aquí de Samacá se había fijado en ese detalle? No, señor. No, la verdad no. Uno entra al templo y mira las imágenes de pronto grandes, ya se acostumbra uno, ¿no? Pero cuando uno empieza a detallar, ¿quién más está en el altar mayor? Por ejemplo, Santa Teresita, o Santa Teresa, perdón, Santa Teresa. El ¿Quién más Sagrado está en el altar? Corazón. El El Sagrado Sagrado Corazón. Corazón. ¿Quién más está en el altar mayor de este templo? En Samacá. Nos- Los que me- conocen. Jesucristo en la cruz. Jesucristo. Sí, la cruz. También está San Cayetano. Sí. Y eso tendrá que ver con el origen de la evangelización en esta comunidad en la construcción del templo. Sí. Y cómo se dedica la iglesia, en este caso, pues también a San José, ¿no? Por eso está ahí, en el altar mayor. Pero pasa desapercibido, ¿sí ve? La grandeza, pero la humildad. ¿Cuántos años lleva el templo de Samacá construido? 400 y pico, Ah, 400. 460 y algo. Casi 500 años. bueno, estoy- 463 o 64 más o menos. ya casi. Bien, cosita. ¿Cuánto tiempo lleva San José? Padre, una pregunta. Cuando su merced dice las figuras que están en el altar mayor han tenido que ver con la construcción del templo, ¿se refiere a que en su momento fueron como los patronos o custodios del templo o que tuvieron fiestas importantes en el momento en que se construyó o qué? Sí, según quien haya llegado a evangelizar, ¿no? Si son los dominicos, si son los agustinos, si son los franciscanos, Ujú. eso tiene influencia en la construcción del templo, ¿no? Y en la dedicación de la iglesia a determinados santos Santos. patronos. Ok. ¿Sí? ¿La reliquia que hay ahí es de quién? Que hay en el altar. Ah, en el altar mayor está San José. Pero, No, la reliquia que está en el altar. bueno, ahí sí me ha acorchado. No, siempre he querido saber y no sé quién es. Normalmente en la época, pues especialmente la colonia todavía, se acostumbraba a colocar reliquias en los altares, ¿no? Ujú. Ya pues en el tiempo moderno, pues es un poco más complicado construir un altar, un templo, un altar y mucho más, pues colocarle una reliquia o algo. Ujú. Gracias. Bueno. Entonces, ese detalle, ¿no? 463 años que lleva el templo, que llevaría San José ahí, por ejemplo, pues nosotros no podemos competir con él, ¿no? Antigüedad. Ok. Muchos grupos se inspiran en su espiritualidad, ¿no? Cuando hablamos de grupos, hablamos de comunidades, grupos laicales, ¿no? Que se inspiran en la espiritualidad de San José o piden a San José que sea el patrono, que interceda, que acompañe por el grupo, por la comunidad.
Los santos pedían su intercesión. Por eso dentro de las letanías de San José se le llama el terror de los demonios. ¿Sí? Los santos pedían su intercesión. Nosotros, ¿cómo vamos en esta dinámica? ¿Qué tanto de pronto estoy yo pidiendo la intercesión? La protección, ¿no? La compañía de San José. En los libros de oración se encuentra siempre una oración a San José. Especialmente pues el mes de marzo es dedicado a San José. Vamos a tener dos fiestas, ¿no? 19 de marzo y el 1 de mayo. 19 de marzo por la fiesta de San José y el 1 de mayo como Día del Trabajador. Patrono de los trabajadores. La confianza a San José. De pronto podemos leer el texto de Génesis 41:55. $41.55. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. El faraón mandó decir a toda la gente de Egipto: id a José, haced lo que él os diga. Entonces, esa confianza de pedir a José que ya encontramos en el texto del Génesis, ¿no? En el personaje, pues, en este José. La tarea que tiene. En estos días que aprendí que el José del Génesis también no solamente es prefigura de Jesús, sino del mismo José papá. José. El mismo San José. Sí. Sí. Por eso la confianza, el pedir, el ir a. Está la dinámica de la providencia, ¿no? El que provee. En la casa, normalmente o culturalmente, ¿quién provee? El padre es El el que papá. lleva ese rol. Debería llevar ese rol. Debería, ¿no? Esa es como sí, culturalmente, socialmente, el que provee es el papá, el padre. Por eso el ir a José, ir a pedir a José, ¿no? La confianza. Que pues 150 años, ¿no? Y se pide precisamente en esa confianza, en ese pedirle a José, San José, pues todo, ¿no? Papa Francisco nos recuerda también con la imagen de San José dormido, ¿no? Uh-huh. En su vivencia personal, ¿usted a quién le pide? A mi mamá. Pues para mí ha sido muy, digamos, muy distante la relación con José, porque quizás tal vez como de unos 2 años para acá es que he venido como, más porque él como que lo ha pedido, Sí. y como que se ha ido mostrando, he ido empezando como a incursionar un poco más en San José, pero generalmente uno como que automáticamente piensa o en Jesús o en María, piensa en José. Yo, ¿no? Sí. ¿Alguien más que se anime? ¿A quién le pide? Estas últimos tiempos, sabemos en la historia que ya hace más o menos unos 200 años para acá, se ha tratado más el tema de San José, porque mucho tiempo fue como simplemente lo llamábamos literal, simplemente fue el esposo de María. Hasta ahora es que creo que la mayoría de personas estamos conscientes de la importancia de San José en el lugar como padre, lo que representó, y pues cuando uno se interesa por San José, que aprende a conocer, que integra más su historia y quiere consultar y ayudar a conocer más la vida de él,
hallar su corazón, ir a su corazón como carpintero que es. Entonces, sí, estamos muy amados a San José, pero quienes no estamos empezando a conocer, yo digo que es de los santos definitivamente más santos, más maravillosos que podemos entregar a nuestro corazón. Total. Claro, porque este es uno de los, digamos, este es uno de los tesoros que hay en la iglesia, que Dios nos ha dejado en la iglesia, y que muy probablemente desconocemos, ¿no? Y así hay más tesoros en la iglesia que están como a la espera de, como todo tesoro, ¿no? La espera de ser encontrado, de ser descubierto, de ser amado, de ser apropiado, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, si hasta el momento no hemos pedido, pues bueno, ya podemos, ¿no? Se ha corrido como la cortina, ¿no? Y se ha dado una claridad acerca de ahí que es significativo la invitación del Papa Francisco a retomar, a tomar, ¿no? La imagen, figura, la persona de San José. Okay. Bueno, San José es descendiente de David, presenta San Mateo, que es ese esfuerzo precisamente de la genealogía para enlazar mucho más la historia humana con la historia de salvación y el punto de encuentro, que lo vamos a encontrar acá, el punto de encuentro, esa promesa hecha a David en 2 de Samuel 7, ¿no? Te daré, ¿no? El renuevo de olivo, aquel que va a gobernar el pueblo eternamente. Esa promesa que se cumple pues en Jesús, ¿no? Y San José, el esposo de la Virgen, es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? La pieza que une Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso la genealogía, ese esfuerzo del evangelista, por presentar esta pieza, ¿no? Fundamental en esa unión de Antiguo y Nuevo Testamento. Pero bueno, también puede ser una pieza, entre comillas la palabra pieza, para nuestro propio camino, ¿no? El hombre viejo y el hombre nuevo, en la dinámica de San Pablo. Ok, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta sobre San José? Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches, claro, cuéntame. Es que yo ya sé, bueno, quien ha declarado desde el Papa Pío X, por allá lejísimos, el tema de San José de marzo y del 19 de marzo, etcétera, pero no he podido encontrar por qué el miércoles es dedicado a San José, por qué no lunes, por qué no sábado, por qué precisamente el miércoles. El miércoles. Bueno, dentro de la, digamos, práctica en la iglesia, se ha ido dedicando cada día de la semana, bueno, determinado tema, entre comillas, ¿no? Entonces el domingo, pues el Día del Señor, el sábado se dedica a la Virgen María, ¿no? A ver si me ayudan, el día lunes, si no estoy mal, es para la dedicado con A ese las tiempo, almas. a las benditas almas. Día jueves, día sacerdotal, por la institución de la Eucaristía. Día viernes, pues, Sagrado Corazón. Sagrado Sí, Corazón, Sagrado y Jesús, especialmente el Sagrado Corazón. El martes, si no recuerdo. Pero es como esa, la dinámica, así como está la oración para santificar el día, ¿no? La práctica de la iglesia en torno a la oración, hay la oración en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, ¿no? Para santificar el día. También se ha querido dar dentro de la liturgia, dentro de la celebración de la semana, como un parámetro para esa vivencia, para esa celebración del día,
que se ilumina desde el domingo, ¿sí? Pero pues ya va dentro de esa organización que se va dando en el tiempo, ¿sí? La liturgia se ha ido organizando en el tiempo, proceso precisamente de evolución, adaptación, que se va pues adaptando de acuerdo también al tiempo, que se va enriqueciendo, se va profundizando. Sí. Pero no hay una razón particular por la que sea los miércoles y no, por ejemplo, los martes. Bueno, no la conozco exactamente. Lo que leí acerca de por qué el miércoles se dice el día de San José es porque el Papa León XIII aprueba la dedicación de miércoles como el día consagrado a la devoción de San José en la Iglesia Universal. Lo que estaba diciendo el padre, aquí la santo le dedican un día, entonces va a ser la importancia de San José, o sea, entre comillas, de lo que les decía hace un rato, que no teníamos olvidado. Entonces, este Papa, el Papa León XIII, aprueba que este día sea de San José, pues para tenerlo presente en nuestra vida. Es lo que digo. No sé si de pronto le resuelve la duda. No escuchamos bien a Vanessa, yo no la escucho bien, no sé si a todo el mundo le pasa. Cortado. Sí, Sí, nos dice que el Papa León XIII es quien dedica como tal el día miércoles a San José. En esta dinámica de la vivencia de fe cada día, ¿no? Para tener como un ítem pues de contemplación, oración, ¿no? Dentro de la liturgia, dentro de la santificación del tiempo. Disculpe, a ver si me escuchan mejor. Ahora sí. Ahora sí ya. ahora sí. Ok. Entonces, miren, dice, en cada miércoles del mes, mi corazón castísimo brinda innumerables gracias a todos aquellos que recurren a mi intercesión. Este día las almas recibirán una lluvia de gracias extraordinarias. Comparto con todos los que me honran y recurren a mí todas las gracias, todas las bendiciones, todas las virtudes y todo el amor que he recibido de mi divino Hijo Jesús y de mi esposa María Santísima cuando yo vivía en el mundo, en este mundo, y las que ahora recibo en la gloria del paraíso. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí nos deja ver esa, la devoción, ¿no? La devoción, como les decía, que en la historia se va articulando, ¿sí? Para dar respuesta pues, a cada época, ¿no? Papa Juan Pablo que nos habla del cambio de época, de acuerdo a cada necesidad de a cada época, se da respuesta a través de esta vivencia de fe, la vivencia de oración. ¿Sí? Y pues el Santo Padre, dentro de esa magisterio universal, entonces también puede ver, ¿no? La necesidad de aprobar o presentar pues digamos como esta devoción o práctica de los miércoles de San José, para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Estos 150 años, este año de San José, pues tiene que ver con esa visión magisterial del Papa, ¿no? Una visión universal. Y por eso propone este año de acuerdo a esa necesidad que se ve desde la Iglesia Universal. Ok. Sí, es que estaba leyendo un poquito acá en otro documento Sí. Acerca del tema de los miércoles, pero parece ser que no empieza es como en otro lado el tema. Sí, como una razón puntual de por qué No lo hay.
diferencia del 8 de diciembre, por ejemplo, ¿no? El Ujú. Papa la instituye por tal razón. En este caso no, en mi caso no la conozco puntualmente, la razón por la cual los miércoles se dedican a San José. Sí, aquí habla básicamente, dice que el calendario festivo de España está fuertemente influenciado por la Iglesia. En España, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo en honor a San José. Se celebra también el santo de todos los hombres llamado José, además de los que realicen la misma profesión que el santo de la carpintería. Este día festivo, bueno, está hablando pero acá más abajo dice que la tradición del culto a San José tardó en tomar fuerza dentro del mundo cristiano, a pesar de ser el padre elegido para Jesús. El motivo más probable es que en sus orígenes los cristianos solo rendían culto a algún tipo de mártires y no era el caso de San José. En los principios del siglo IV ya comenzaba a aparecer el culto a San José entre los coptos. ¿La Virgen empieza más o menos hacia el siglo II o hacia el siglo III? Más o menos sobre el segundo. Uh-huh. Él se tarda hasta el IV, y es entre los coptos, que son los egipcios que tienen fe cristiana, apareciendo su festividad el día 20 de julio del calendario copto. En el mundo occidental aparecen las primeras referencias de su culto hacia el año 1129, donde se encuentra en una iglesia dedicada en su nombre en Bolonia. Los padres carmelitas fueron los primeros en trasladar su culto desde el oriente hacia el occidente de una manera completa, y tras su aparición en el calendario dominico fue ganando cada vez más fuerza. Pero no dice exactamente. La razón. No, definitivamente no. Es Nos queda tarea de investigar. Sí, pero sí vale la pena buscarlo. Es que en ninguna parte lo dice, en ninguna parte específica. No. No. Lo mismo que, por ejemplo, los lirios sí tienen una razón de ser por lo de San José, y en cada lirio nos enseña una virtud. Pero, por ejemplo, en la treintena que uno debe hacer, pues, lo hacemos los miércoles igual. Es la meditación que él va enseñando su pensar con respecto a la crianza del niño Dios y sobre la Virgen María, pero siempre desde el punto de vista de carpintería, y él utilizando la similitud de las herramientas de la carpintería para ir limpiando e ir formando el alma y el espíritu de la persona que le invita a su carpintería. Pero él habla de este miércoles te recibo y yo no sé qué, pero nunca he podido encontrar la razón. Sí. Pero mire que dice, hay otro que dice que desde los siglos apostólicos ha sido el miércoles el objeto de una devoción particular en la iglesia de Oriente primero y luego en la de Occidente. Es un día de ayuno y de reunión en los sitios de oración y en los sepulcros de los mártires, a donde acudían muy temprano y no salían hasta la hora nona, es decir, hasta las 3 de la tarde en la que acababa la misa. El ayuno en el que se participaba este día era un pequeño ayuno porque tenía 3 horas menos que el de la Cuaresma y 4 temporadas de vigilias grandes. Pero básicamente no pareciera que no tiene su origen aquí en Occidente, sino realmente más hacia el Oriente cercano. Sí. Que en la evolución, ¿no? En la evolución de la historia se va como articulando, se va concretizando, ¿no? Que la liturgia también va a afrontar este proceso. Y los martes le chismoseo, es para los ángeles. ¡Oh, qué maravilla! No. Ok. O los querubines también. Todos los santos ángeles. Todos los santos ángeles. Ya, pues, muy interesante. Lo tendré muy en cuenta. Ok. Bien. Bueno, entonces, hasta ahí este primer tema sobre San José que quería compartir hoy con ustedes. El segundo elemento, hagamos aquí un cambio de hoja para mirar algunas cositas acerca de la liturgia, ¿no? Este año que en la Arquidiócesis de Tunja se está trabajando desde el plan pastoral el encuentro con Cristo en la liturgia. Entonces, de pronto, preguntar inicialmente, bueno,
¿Qué sabemos de liturgia? ¿Han escuchado la palabra? Sí, señor. Sí, padre. Bueno, ¿les interesa el tema de la liturgia? Por supuesto. La liturgia. Bueno, la liturgia tiene 3 componentes, ¿no? Oración, palabra y celebración. La celebración que implica pues los 7 sacramentos. Que a la vez cada sacramento tiene oración, palabra y celebración. Entonces, la liturgia, la acción de todo el pueblo. Es una acción de todo el pueblo. Les pregunto, ¿usted ha ido a Eucaristía en pandemia? Sí, padre. ¿O antes de pandemia? Sí, ¿Virtual? Presencial. Bueno, ¿y cuál es su puesto en el pueblo? ¿Cómo entendemos que hacemos parte del pueblo de Dios? De todo el pueblo. Pues, todo el pueblo es todo el conjunto de personas que acudimos, incluidos los consagrados y los laicos, ¿no? Todos, todos. Pero está la palabra acción. ¿Sí? Uno puede pensar, pero yo me quedo sentado. ¿No? Entonces ya empieza aquí a cuestionar. Acción. La persona que va a la vivencia de la Eucaristía, por ejemplo, está haciendo parte de la acción de todo el pueblo. Cuando usted participa, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, es una acción de todo el pueblo. ¿Sí? Aunque aparentemente la persona no está haciendo nada. ¿Sí? Que se puede malinterpretar esa realidad. Entonces, la liturgia celebra. ¿Qué celebra? El misterio pascual. Entonces, la liturgia celebra el misterio pascual. ¿Qué entendemos por misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, se centra por la Semana Santa, ¿no? ¿Dónde celebra la liturgia? ¿Dónde se celebra? En un lugar sagrado. Un lugar sagrado. ¿Sí? Por eso los templos tienen una razón de ser. Un lugar sagrado. Es para celebrar la liturgia, para celebrar el misterio pascual. ¿Sí? Por eso es un lugar sagrado. Y si es un lugar sagrado, pues no se puede entrar de cualquier modo a ese lugar, ni con cualquier disposición. ¿Sí? Es una diferencia. Implica estar en un lugar sagrado. Padre, su merced hablaba ahorita de que es una acción de todo el pueblo y que aunque yo no esté haciendo nada, es decir, una acción que implique movimiento, no quiere decir que no esté participando. Pero yo sí pienso que con el paso del tiempo y en la medida que hemos dejado que precisamente la liturgia o la conciencia, mejor, de dónde estamos y a quién vamos a visitar o con quién vamos a estar, nuestra actitud, nuestra forma de vestir, nuestra concentración, realmente nuestra acción es decir, sí puedo estar como un mueble,
o puedo estar quieta pero participando y celebrando. Claro, porque implica la conciencia, ¿sí? El conocimiento que te lleva a ser consciente de lo que celebras, de en dónde estás. Ujú. ¿Sí? Sí, a eso es a lo que yo me refiero, que sí puede haber una división en esas dos situaciones de la acción, que tengo que tener claro dónde estoy y qué es lo que voy a hacer ahí. Estoy, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el problema de fondo? El tema de la rutina, ¿no? Ujú. O lo tradicionalista. Entonces, la persona que lo invitaron a misa, entonces va. ¿Y por qué va? Pues porque me invitaron, ¿sí? Pero pues no hay ese conocimiento, no hay esa conciencia, por tanto no hay una participación plena, ni activa ni consciente, ¿sí? Está ahí por estar, pero a pesar de eso hace parte del pueblo, ¿sí? Claro, como un acto pasivo. Sí. Que entre más conozca, que entre más sea consciente, mejores frutos va a tener. ¿Sí? Le va a sacar el jugo. La persona que, por ejemplo, va a una fiesta y no sabe bailar y no tiene, va solo. Correcto. ¿Sí? Va a un concierto a ver, no sé, la música que ni le gusta. ¿Sí? Pues, Ujú. totalmente perdido. Está ahí, sí, pero pues, diferente cuando ya sabe que conoce todo, va con un grupo y está centrado, ¿no? Pues va a encontrar mejores frutos. Claro. Gracias, Tati. Como la diferencia. Bueno, muy bien. La liturgia. ¿Cuándo celebra? ¿Te has escuchado del año litúrgico? ¿Sí ha escuchado esa palabrita? Sí, Año señor. Señor. litúrgico. Sí, señor. ¿Qué será el año litúrgico? Señor, ¿Qué es el año litúrgico? ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo entendemos el año litúrgico? Es un tiempo o sea, que comprende, que está dentro de la iglesia, que inicia, o sea, termina en noviembre, el último domingo de noviembre, con la fiesta de Cristo Rey, y inicia en esa semana con el tiempo de Adviento, como para la preparación del nacimiento de Jesús. Tiene diferentes tiempos, entonces tiene la Navidad, tiene la Pascua, la Cuaresma, y un tiempo largo que es el tiempo ordinario. Mario. Ujú. Muy bien, 5 en catequesis. Perfecto. Como la palabra lo dice, año. O sea, es la manera de medir el tiempo dentro de la historia humana, el año. Pero con una acentuación para santificar el tiempo. ¿Sí? Entonces se celebra, se vive ese año con un ritmo espiritual en clave de misterio pascual. También es como la Iglesia Católica nos dirigimos o llevamos un orden, ¿no es así? Sí, esa organización a lo largo del año. Sí. Gracias. Entonces ya, ahorita el 19 de marzo, y tengo 19 de marzo atravesado de hace rato, el 17 de febrero, ¿qué es lo que se va a celebrar? Miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza ¿Sí? ¿Y ahí qué iniciamos? se inicia la Cuaresma. De Cuaresma. Tiempo de Cuaresma. ¿Sí? Entonces uno sabe, vamos hacia el tiempo de Cuaresma. Y ya empieza a disponer, a preparar el corazón, el alma, la manera de celebrar. ¿Sí? Hay un cambio. ¿Sí? Haga de cuenta que usted va, entonces hace cambio. ¿Sí? No va a ir siempre en quinta cuando va a empezar a subir una loma. ¿Por qué? El carro no le da. El año también se va manejando en esos tiempos, en ese ritmo, ¿sí? Y se va santificando. Como se santifica el día, se santifica la semana, se santifica el año. En los tiempos fuertes, que eran los que nos decían, pues Cuaresma, Pascua, Navidad, Adviento. Y en
tiempos pues, suaves, entre comillas, que es el tiempo ordinario, que es el común, el día a día, entre comillas. Padre, podríamos decir también que el año litúrgico nos permite como tener conciencia de toda esa historia de salvación que vamos puntualizando en determinados momentos, ¿no? Sí, porque ya es la historia de salvación aterrizada en mi hoy, en mi vida, Sí, ¿sí? Que es una cuestión clave, que es apropiar, ¿sí? Por eso a mí me gusta mucho el Magnificat porque se proclama mi alma, ¿sí? Hay una apropiación de la historia de salvación en el pueblo de Israel, pero que la Virgen María dice, proclama mi alma. ujú, Se concretiza, se hace vida en mi hoy, ¿sí? Por eso el domingo se prolonga a lo largo de la semana, sí, ilumina mi semana. El problema es que yo sea consciente de eso. de la resurrección. Sí, porque pasa por todos los tiempos y toda la historia de Jesús Total, total. y es lo que me está recordando permanentemente. Caminar con. Ujú, exactamente, caminar con, Andamos en camino. vivir el Evangelio en vivo y en directo casi. Total. Ujú. Entonces, a eso es a lo que nos invita la liturgia, para ver la hermosura, la grandeza, ¿no? A la vivencia de la presencia de Dios en mi vida, ¿sí? La cercanía del Dios con nosotros, que celebra, vive, ¿no? Bueno, ¿cómo se celebra la liturgia? Vuelvo y les pregunto, ¿usted ha ido a misa? Sí, padre. ¿De qué se acuerda que algún gesto, signo que se haga en la Eucaristía? A ver. Ritos iniciales, medios y finales. Bueno, entre los ritos iniciales, un signo. La bendición, Exacto. el El creo. signo de la cruz. No, el credo no va todavía por ahí. Como el acto penitencial, Penitencial. como el de iniciar, el de pedir perdón. La liturgia penitencial. Sí. El credo hace parte de la liturgia de la palabra, ¿no? Pero el signo de la cruz, ¿sí? ¿Cómo se celebra? A través de signos. La cruz. Se hace el signo de la cruz, pero ¿qué le recuerda ese signo? A Cristo y por tanto la salvación. Ahora bien, ¿cómo hago ese signo? Ese ya es estamos apenas mirando un primer elemento, lo primerito, el signo de la cruz. ¿Cómo hago? ¿Un garabato allá de afán? ¿Cómo realizo ese signo? Que está interiorizando, me está transportando a una realidad más profunda. Sí, por eso se celebra mediante signos. Cuando se hace la cruz, se está invocando la presencia de la Trinidad, ¿no? Exacto. Entonces dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo termina la Eucaristía? Bueno, aunque no es que termine, sino con la bendición. La bendición que también es con la señal de la cruz. La señal de la cruz. Todo lo que usted ha vivido en la Eucaristía, lo ha vivido, ¿no? Bueno, ha estado en la Eucaristía. Ahora, eso a vivirlo en el día a día, ¿no? Ujú. Se extiende a nuestra vida, a donde vaya. Y el signo, pues, me recuerda esta realidad profunda. Y la liturgia está llena de signos. Otro Si no signo lindo es, conozco signos, pues estoy perdido en la liturgia. No va a entender. ¿Sí? Está llena de signos y es lo que nos representa como católicos, ¿verdad? Sí. Nos identifica, hay una identidad. ¿Sí? Y es una identidad propia. ¿Sí? Es un signo propio, una identidad propia de 2021 años. ujú, Y es una identidad propia.
Otro signo bien hermoso es el de la imposición de las manos en el momento de la consagración, por ejemplo. Sí, ese gesto, ¿No? ¿no? Que manifiesta pues la invocación, ¿no? Para consagrar. Ujú, Y que es fundamental pues la acción del Espíritu Santo, ¿no? Por eso se invoca el Espíritu Santo. ujú. Y son palabras propias del sacerdote. ¿Por qué? Es Cristo, sacerdote, quien está en ese momento, pues ahí. Claro. Entonces dice, esto es mi cuerpo, que será entregado. ¿Sí? ¿Por qué no lo dice la comunidad? Porque el sacerdote es el representante de Jesús en la tierra. Actúa en persona de Cristo. ¿Sí? Por eso es el que preside la celebración, el que hace de cabeza de la celebración, porque actúa en persona de Cristo. Y como estamos pues celebrando el misterio pascual, el misterio pues de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, aquel que es víctima, sacerdote y altar. Bueno, sigamos. ¿Quiénes celebran? El cuerpo entero de Cristo. ¿Cómo así? Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo, según lo que presenta la imagen de San Pablo, ¿no? Nosotros pues hacemos parte de ese cuerpo de Cristo por el bautismo. ¿Sí? Un sentido, por tanto. A ver, el sacerdote hace parte pues como actúa en persona de Cristo, pues de la cabeza. Y por tanto, pues los bautizados hacen parte del cuerpo. Por eso hablamos de la sede que está cerca al altar. En el caso del templo de Samacá, pues van a haber unos escalones que están separando la sede, el altar, del pueblo. ¿Quiénes celebran? El cuerpo de Cristo. Es decir, todos, no solamente el padrecito. Imaginen el padre celebrando solo. No se puede. O no es lo ideal, ¿no? Y pues la asamblea, es decir, el pueblo sin sacerdote, pues tampoco no podría celebrar en este caso la Eucaristía. ¿Por qué se celebra? Porque somos convocados por Dios. Él es quien nos convoca, nos llama, nos reúne para celebrar. ¿Para qué se celebra la liturgia? Para glorificar a Dios y para la salvación de la humanidad. Salvación, la santificación de la humanidad. Cuando usted participa en la Eucaristía, es para glorificar a Dios y para la salvación, la santificación de la humanidad. Aquí hay algo muy importante y es que en la participación de la Eucaristía pues es el acto de todo el pueblo. No puedo decir que es mi misa, porque es el acto, la acción de todo el cuerpo de Cristo, de todo el pueblo, para glorificar a Dios y para la salvación, la santificación de la humanidad. A mí siempre me ha llamado eso la atención, el por qué una, es decir, se apropia uno de una Eucaristía. Si es una Eucaristía de todos, y entre más gente participe, pues más grande la gracia y más grande la bendición. Sí. El sentido de la ofrenda es, digamos, cuando dicen, ¿cuánto vale la misa? Y uno pues, saber, No tiene precio. hay manera de pagarla. ¿Sí? Uno puede ofrecer una ofrenda por todo el tema de lo que es los servicios, digamos, ¿no? Lo que implica. Ujú.
pero el sentido propio de la Eucaristía, que es la entrega, el sacrificio de Cristo, ¿no? Sí. Por eso es la acción de todo el cuerpo de Cristo. Ujú. Y es una acción pública. Los sacramentos son una acción pública. Ujú. Yo pregunto, es decir, si yo le hago la misa a mi pariente fallecido, en una misa que llaman única o exclusiva, o bueno, como se llame, y si ese mismo muertico va a estar con los muerticos, con otros 3 o 4 muerticos dentro de la iglesia, o dentro de la misma Eucaristía, mejor, ¿va a tener menos o más que gloria que... Sí. Mira, en cada Eucaristía está presente la iglesia, ¿no? Ujú. La iglesia triunfante, todos los que están en el cielo. La Sí. iglesia purgante, todos los que están en el purgatorio. La Ujú. iglesia peregrina, todos los que están en la tierra. Todos reciben por igual, para todos, allá es el Señor parejo. ¿No? Pero volvemos al tema del conocer y la conciencia de por qué estoy yo participando en la Eucaristía, ¿no? El sentido de... Ok. Hay un ofrecimiento, claro, porque hay una intención, ¿sí? Queremos... a ver, ¿cómo lo planteo? Es como centrar la luz en enfocarla, ¿no? Vamos a enfocar la luz en este punto, en esta persona, ¿sí? Ujú. Pero Ujú. no excluye a los demás. Correcto. Hay una Ok. intención por, pero hablamos de la intención de. Sí. Bueno. Esa diferencia está en el por y el de. Ajá. Muy bien. Liturgia. ¿Cómo podemos entender la liturgia? No solo, nos dice Monseñor Gabriel Ángel Villa, nuestro arzobispo en Tunja, no solo son rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica. Repetición. O imagen. No. Firma. Una firma. Sí, No, esa es la rúbrica. sí. Pero más que eso es la letra roja que está En el leccionario. en los leccionarios, en el misal, en los rituales. Son indicaciones, ¿sí? Como guías. Como guías, indicaciones. Entonces, levante las manos, extienda las manos, ¿sí? Se dice tal cosa. Pero entonces, cuando pasa la persona a leer, por ejemplo, no va a decir primera lectura. No, esa es la indicación. Esta es la primera lectura, sí, pero eso no se va a leer. ¿Sí? Ujú. Esa es la indicación. Lo que uno va a leer es lectura de la carta del apóstol San Pablo A. ¿Sí? Pero lo que hace esa letra roja, esa rúbrica, es ubicarme indicarme ¿Qué debo hacer? qué debo hacer. Pero entonces la liturgia no se entiende solo como lo que debo hacer. O sea, a ver, ¿cómo lo planteo? Cuando uno antes de ser ordenado, entonces está el examen de misa, ¿sí? Y uno coge el misal y empieza, ¿qué dice acá? Tengo que extender las manos, ahora van unidas, ahora van así. ¿Sí? Esa sería la rúbrica. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De pie? No. Nos dice que la liturgia no es solamente eso, sino que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Ujú. ¿Sí? Entonces no es solamente de pie, sentado. Ujú. Diga, amén. No solamente eso, sino que va mucho más allá. Implica el participar en el sacerdocio de Cristo. Por eso usted como bautizado tiene el sacerdocio bautismal. Sí. Y por eso puede participar plena, activa y conscientemente, según el Vaticano II, en la celebración litúrgica. Porque participa en el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio bautismal. La diferencia con el sacerdocio ministerial pues está en la tarea, en la misión que uno desempeña, que actúa en persona de Cristo. Pero todos estamos ahí, ejerciendo ese sacerdocio de Cristo que nos comparte, que nos comunica. Sí, por eso es la celebración de todo el pueblo. Ujú. Sí, no es un ejercicio de técnicas o de Sí, cosas automáticas, mejor dicho. sí. De movimientos automáticos, sino que cada Porque movimiento ese tiene un sentido. movimiento
va acompañado, desde donde viene el conocimiento y la conciencia, de lo que estoy viviendo. Ujú. ¿Sí? Y si no, pierde total sentido. Sí, se convierte en la hora de pararme, de arrodillarme, de sentarme, que hoy por hoy los muchachos a veces tampoco comprenden, ¿no? Claro, porque no se conocen los signos. Por eso les decía, si uno no conoce los signos, pues está perdido. A ver, en conducción, si usted va manejando y no conoce las señales de tránsito, ¿qué tan grave puede ser? Bailas. ¿No? Entonces, la rúbrica es como esa señal de tránsito, va indicando, va indicando. ¿Sí? Ok, la liturgia. Entonces, la iglesia celebra lo que cree, lo que enseña, lo que ora, lo que vive. Entonces, la liturgia es esa celebración. ¿De qué? Lo que cree. La profesión de fe, ¿qué nos dice? Los 12 artículos del credo. Eso es lo que celebramos. La Lo que fe. enseña, ¿qué enseña el magisterio de la iglesia? Pues para eso está toda la tradición con mayúscula, ¿no? Que implica los siglos, ¿no? Y que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Por eso el peso tan grande que hay, ¿no? Desde el magisterio, desde la tradición, una enseñanza histórica. Celebra lo que ora. O sea, toda celebración litúrgica es oración. El sacramento de la confesión es oración. El bautismo es oración. Todo lo que se celebra es oración. Lo que vive. Por eso hablamos de celebrar el misterio pascual. Lo que vivimos. Entonces va más allá solamente de un rito externo. Celebración versus ritualismo o tradicionalismo. ¿Sí? Una diferencia fundamental. Que implica el conocer, que implica el sumergirme, que implica el ser consciente, el participar, plena, consciente y activa. Pero pues muchas veces hay que decir que los sacramentos se quedan en la parte ritual. Entonces, toca bautizar al finito. ¿Sí? Y se queda solo en el rito del bautismo, en la parte tradicional de la familia de bautizarlo, pero no se da el paso a sumergirse en la celebración del misterio pascual de Cristo, en el cual por el bautismo es inmersa la persona. Celebración de fe, una fiesta de la comunidad, no es un acto privado, no es solo un trámite ritual o un acto social, una fuente de ingreso, es una fiesta de la comunidad, una celebración de fe. Generalmente se quedan en la foto, en el altar, en la foto, es decir, se le resume el sacramento y la grandeza del sacramento. Veo que pasan muchas ocasiones de largo, no solamente allá, sino en muchas celebraciones en todas partes, ¿no? Claro, Eh, se vuelve el evento social. exacto, y que no me falte la foto, así no le hayan echado la bendición. Así no tengan ni idea de qué fue lo que dijo el padre. Exactamente. ¿Sí? Bueno, la liturgia, fuente y cumbre de la vida cristiana. Fuente y cumbre de la vida cristiana. En la liturgia el signo remite a una realidad más profunda. Lo que les decía el signo de la cruz nos remite a algo más profundo. Una imagen nos remite a algo más profundo. Nos ayuda a.
Una liturgia bien celebrada se convierte en una verdadera catequesis y vivencia de la fe. Esta es la importancia de la liturgia bien celebrada. Por ejemplo, en Tunja, la Semana Santa declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Una liturgia bien celebrada. Es toda una enseñanza. Y la liturgia implica entonces una clave de misión. Se extiende y da plenitud a nuestra vida diaria. Entonces, no solamente la participación en la Eucaristía, 40 minutos, una hora, media hora, ¿no? Y ya después de eso no, nada que ver con Dios. No, 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 no. Se extiende a la vida, a nuestra vida diaria. ¿Alguna pregunta? Mucha padre, se extendió. ¿Vas a calificar? ¿A que no nos oiga? Mentiras, mentiras, padre, mil gracias. No, a ustedes mil gracias por este esfuerzo de compartir esta hora y cuarto en torno a estos dos temas, ¿no? No sé, de pronto de parte de ustedes, ¿cómo les pareció? ¿Les parece el encuentro? ¿Están de acuerdo? Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar.